Bueno. Hola a todos, somos estudiantes del prestigioso Instituto de Educación Superior República Federal de Alemania. En esta oportunidad vamos a presentarles nuestro proyecto final acerca de la implementación de la metodología Scrum en el desarrollo de un control de asistencia para la empresa JCY Ingenieros SAP. Saludamos al docente Villar González Ronald Javier, encargado de la unidad didáctica Metodología de Desarrollo de Software. Los integrantes que conforman este grupo son Arias Giner, Chambedilto, Gamonal Edinson, García Verónica, La Chira María, Manay Cris, Mora Anabela y Torres Linda. El proyecto de control de asistencia para la empresa JCY Ingenieros busca resolver la falta de un sistema efectivo de control de asistencia y la desactualización de su sitio web, problemas que afectan su eficiencia operativa, la gestión de recursos humanos y su competitividad en el mercado. La ausencia de datos fiables sobre asistencias, dificultades para garantizar el cumplimiento de horarios y una imagen debilitada por la poca funcionalidad en línea impactan negativamente en la productividad y satisfacción del personal y los clientes. Para abordar estos retos, se implementa la metodología Scrum, utilizando épicas, historias de usuario y tareas para organizar el proyecto en sprint iterativos. Este enfoque permite priorizar objetivos, realizar entregas incrementables y ajustar el desarrollo de función en función de la retroalimentación, asegurando una solución integral que optimice la gestión de personal y fortalezca la presencia digital de la empresa. Ahora voy a dar pase a la explicación de las épicas propuestas para este sprint. Ya teniendo una base acerca de esta introducción, y es interesante debido a que esto nos ayuda, ya que las EPICS tienen esta finalidad de proporcionar esta visión amplia y estratégica que tiene de gran significancia dentro de este proyecto. Es entonces que desarrollamos como EPIC número uno el registrar la asistencia automática de entrada y salida mediante reconocimiento facial o huella dactilar, que básicamente aquí comprende con la siguiente descripción, que es el crear una solución integral implementando un sistema avanzado de registro tanto de entrada y de salida. Vemos cómo es necesario la utilización de esta tecnología biométrica como reconocimiento tanto de huella dactilar o facial, cuyo objetivo es optimizar cierto control de acceso y garantizar así esta precisión en la identificación de usuarios y reducir errores asociados con estos métodos que se vienen llevando dentro de la empresa, que son tradicionales, ya sea con firmas o tarjetas de asistencia. Para ello, después vamos a dar a conocer que estas mismas deben cumplir cuatro historias, y cada historia tiene sus tareas respectivas, y cada tarea también contempla criterios de aceptación y asimismo contemplan subtareas para poder lograr esta épica. Como historia número uno tenemos: como administrador, quiero implementar el registro de asistencia mediante la biométrica, ¿no? Para registrar un seguimiento preciso. Vemos cómo aquí es necesario debido a que nos va básicamente a registrar estas entradas y salidas mediante el reconocimiento de esta misma, y así abordar estas tres historias de usuario que trabajan en conjunto para garantizar un sistema eficiente. Vemos también historia número 2, que aborda como administrador quiero monitorear la asistencia en tiempo real para poder tomar decisiones inmediatas. Bueno, aquí introduce este monitoreo de asistencias tanto en tiempo real, ¿no? Vemos cómo busca también ofrecer esta visibilidad inmediata tanto en sus registros, y así poder permitir esta detección de manera irregular y en tiempo real. Como historia número 3 tenemos, yo como administrador quiero generar reportes detallados de asistencia, cómo analizar
el desempeño del personal. Y aquí cabe recalcar que también centramos el generar estos reportes actualizados, facilitando así también este análisis que toma y además facilitar la toma de decisiones y ver los datos más confiables. Asimismo, que estas funcionalidades se vayan integrando entre sí y vayan optimizando un control de manera óptima, adecuada, tanto entrada y salida, ¿no? Mejorando esta experiencia y seguridad en los usuarios. Y así abordaremos, junto con la herramienta Jira, ciertas mm, deslizamientos que podemos dar a conocer nuestras tareas que comprendería en cada historia. Asimismo, vamos a conocer la siguiente Epic. La EPIC número 2 es de desarrollar el módulo de generación de reportes de asistencia. Esta EPIC le hemos considerado agregar 3 historias de usuario. Cada historia le hemos asignado 3 tareas en las cuales te voy a dar a conocer a continuación. Nuestra primera historia es generar reportes de asistencia mensual. Yo como gerente de recursos humanos quiero acceder a los reportes de asistencia detallado en tiempo real para poder monitorear la puntualidad y el cumplimiento de horarios de los colaboradores. Para esto, el criterio de aceptación general, ese sistema debe permitir visualizar reportes de asistencias detallados y actualizados en tiempo real, mostrando el nombre del colaborador, fecha, hora de ingreso y salida, con datos precisos que coincidan con los registros del sistema. Además, debe ofrecer opciones de filtrado de rango, de fechas, departamentos o empleados para facilitar el monitoreo y la puntualidad en el cumplimiento de horarios. Tenemos como tarea uno, diseñar interfaz de usuario para la visualización de reportes de asistencia para asegurar que los datos detallados sean claros y fáciles de atender para gerente de recursos humanos. En nuestra tarea 2 de implementar la funcionalidad de filtrado por rango y fecha, departamento y empleado para permitir la búsqueda eficiente y precisa de reportes de asistencia. La tarea 3, desarrollar el módulo de actualización en tiempo real de los reportes de asistencia para garantizar que la información visualizada sea precisa y actualizada constantemente. En nuestra segunda historia, generar informes semanal de horas trabajadas y asistencias. Para esta historia hemos creado 3 tareas. La tarea uno, diseñar la funcionalidad que permita registrar las horas trabajadas, horas extras y ausencias del personal para obtener información precisa y detallada sobre la asistencia diaria de cada colaborador. Nuestra segunda tarea es implementar un módulo de generación de informes semanal automáticos para facilitar el seguimiento de tiempo real, horas extras y ausencia, cumpliendo con las necesidades de optimización de recursos. Nuestra tarea 3, desarrollar la opción para programar la generación automática de informes en horas, fechas y horas específicas. En nuestra tercera historia, es exportar los reportes de asistencia en formatos compatibles. Para ello también hemos agregado 3 tareas, las cuales es analizar los requerimientos del módulo de reportes automáticos de asistencia. Nuestra tarea 2, diseñar la estructura del módulo de reportes de asistencia. Y la tarea 3 de esta historia es desarrollar la funcionalidad para enviar reportes automáticos. Ahora mi compañera va a explicar la EPIC 3. Continuando con la explicación de la EPIC, vamos a explicar la EPIC 3, que es configurar las alertas automáticas
para identificar y notificar inasistencias o retrasos en tiempo real. Esta EPIC tiene su respectiva historia y con sus respectivas tareas. Dice, como administrador de recursos humanos, quiero recibir notificaciones automáticas cuando un empleado no registre su asistencia dentro de los 10 primeros minutos de su turno para tomar acciones oportunas y garantizar el cumplimiento de sus horarios. Como criterio de aceptación general, tenemos que una notificación debe generarse automáticamente si un empleado no registra su asistencia en los 10 primeros minutos de su turno y debería enviarse al administrador por correo y aparecer en el panel de control. Y por lo tanto también tenemos sus respectivas, lo que es sus respectivas tareas. La tarea es configurar las alertas automáticas para notificar. También configurar los tiempos límite de la asistencia. También tenemos como la siguiente tarea desarrollar el mecanismo de detención de retrasos. También tenemos siguientes tareas, implementar las notificaciones automáticas al administrador. La siguiente tarea también sería crear un reporte diario de retrasos y también diseñar una interfaz de visualización de retrasos. Le doy pase a mi compañera para que diga lo siguiente. En la EPI 4 tenemos lo que es integrar un registro para la valoración de horas extras y permisos necesarios que se otorgan de acuerdo a la política de la empresa. Y como primera historia tenemos la validación de horas extras y permisos. Y yo como responsable de recursos humanos, quiero contar con un registro integrado para validar las horas extras trabajadas con permisos otorgados a los empleados para garantizar que la aprobación se realice de manera justa conforme a la política de la empresa y que se mantendrá un control centralizado y transparente para auditorías internas. Como criterio general tenemos el sistema debe permitir a los empleados registrar solicitudes de horas extras y permisos indicados, fechas, horas, motivos y duración. Y como primera tarea tenemos permitir al empleado registrar la solicitud de horas extras. Y como segunda tarea, eh, implementar una sección para validar solicitudes. Y como tercera tarea tenemos validar automáticamente las solicitudes conforme a las políticas. Y como cuarta tarea tenemos registrar las horas trabajadas en el sistema. Como segunda historia tenemos la aprobación de horas extras y permisos. Como tarea 1 tenemos implementar un panel de revisión para el supervisor. Como tarea 2 tenemos implementar la funcionalidad de aprobación o rechazo de solicitudes. Y como tarea 3 tenemos implementar filtros y búsquedas avanzadas en el panel de revisión. Como, como historia 3 tenemos la gestión de solicitudes de permisos. Como tarea 1 tenemos crear el formulario de solicitudes de permiso. Im- Como tarea 2 implementar el flujo de aprobación para permisos.
Como tarea 3, registrar el permiso del, en el sistema. Y como tarea 4, generar un informe de permisos. Y como historia 4 tenemos la gestión y modificación de solicitudes de permisos y horas extra. Como tarea 1 tenemos el acceso a la sección de la historia de solicitudes. Como tarea 2 tenemos la visualización de detalles de la solicitud. Como tarea 3 tenemos la edición de solicitudes previas. Y como tarea 4 tenemos el reenvío de solicitudes editadas. Le doy paso a mi compañera. Continuando con la EPIC 5, tenemos integrar registro de nómina para el cálculo automático de salarios. Y como historia 1, como jefe de recursos humanos, quiero que el sistema registre automáticamente las horas trabajadas por cada empleado para calcular los salarios de manera precisa y reducir los errores manuales. Como criterios de aceptación general, el sistema nos debe permitir registrar automáticamente las horas trabajadas por cada uno. El empleado, al momento de registrar su entrada y salida, los datos deben ser validados para duplicaciones y garantizar su precisión. Además, la información debe actualizarse en tiempo real y estar disponible para cálculos salariales. Como tarea 1 tenemos registrar las horas trabajadas de los empleados, registrar automáticamente las horas trabajadas por cada empleado para garantizar la precisión de las nóminas. Como criterios de aceptación tenemos la validación de registro automático de horas. Como escenario 1, el registro exitoso con ingreso y salida, dado que los empleados de registro se puedan ingresar y la salida al sistema. Cuando el sistema detecta ambas marcas, entonces las horas trabajadas se registran correctamente. Como escenario 2, faltan datos de salida, dado que el empleado solo marca su ingreso pero no su salida cuando intenta finalizar su jornada. Como escenario 3 tenemos el error de sincronización en el registro, dado que ocurre un problema técnico durante el registro o cuando el empleado intenta registrar su ingreso o su salida. Entonces el sistema almacena los datos en una cola temporal hasta resolver el problema. Le doy paso a mi siguiente compañera. Continuamos con la EPIC 6. Bueno, en la EPIC 6, implementar un panel de control de patrones de asistencia y puntualidad. Tenemos la historia 1. Como gerente de recursos humanos, quiero un panel que permita visualizar y analizar patrones de asistencia y puntualidad para identificar tendencias y tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Para ello tenemos el criterio de aceptación 1, que es este panel de visualización y análisis de patrones de asistencia y puntualidad. Con la tarea 1 también tenemos crear un panel interactivo para visualizar datos de asistencia, diseñar e implementar un panel que permita visualizar los datos de asistencia y puntualidad mediante gráficos y tablas dinámicas. Como criterio de aceptación tenemos validación de filtros basados, eh, ¿no? Como escenario 1, visualización general de asistencia.
Tenemos, dado que el usuario selecciona un rango de fechas y departamentos, cuando aplica el filtro de panel, entonces los gráficos y tablas reflejan los datos correspondientes para ello. Como escenario 2 tenemos sin datos disponibles para el rango seleccionado. Eh, Dado que no hay registro en el rango de fechas seleccionado, cuando aplica el filtro, entonces el panel muestra un mensaje indicando no hay datos disponibles para este periodo. Y como escenario 3, aplicación de filtros avanzados, dado que el usuario selecciona filtros combinados como rango de fechas y empleados específicos. Cuando aplica el filtro, entonces el sistema actualiza el panel mostrando únicamente los datos filtrados. Para ello también tenemos el criterio de aceptación 2, exportación de reportes, escenario 1, exportación exitosa de reportes filtrados, dado que el usuario aplica un filtro seleccionado, exportar cuando elige el formato PDF o Excel, entonces el sistema genera el archivo con los datos filtrados. En el escenario 2, el mensaje nos va a salir una validación de mensaje tras la exportación, dado que el usuario exporta un reporte cuando cuando hace el proceso, incluye entonces el sistema muestra un mensaje de reporte exitosamente, ¿no? En el escenario 3, reporte sin datos, dado que no hay datos para filtro aplicado, cuando el usuario intenta exportar, entonces el sistema muestra un mensaje, no hay datos para exportar. Nos vamos a ir al criterio de aceptación 3, visualizar en tiempo real. Escenario 1, tenemos actualización automática de datos, dado que registra una nueva asistencia cuando el usuario está viendo el panel de control, entonces el gráfico y la tabla se actualizan automáticamente. El escenario 2 cambia de estado el tiempo real, dado que un empleado registra su entrada fuera de hora cuando el supervisor revisa el panel, entonces el sistema destaca la entrada como tarde. En el escenario 3, visualización precisa de datos, dado que el sistema registra un cambio de datos cuando el usuario revisa el panel, entonces los gráficos reflejan los datos actualizados sin inconsistencias, ¿no? Tenemos las subtareas, tenemos diseñar la interfaz del panel con gráficos y tablas dinámicos, implementar filtros básicos y avanzados para la segmentación de datos, programar la funcionalidad de exportación en PDF. Tenemos la tarea 2, que es implementar alertas automáticas para inasistencias y retrasos. Ahí vamos a generar alertas automáticas para patrones anómalos como inasistencias consecutivas o retrasos frecuentes y notificar al supervisor. Como criterio de aceptación, hemos considerado generación de alertas automáticas como escenario 1, generación de alertas por inasistencias consecutivas, dado que un empleado tiene más de 3 días consecutivos de inasistencia. Cuando el sistema analiza los registros, entonces genera una alerta automática visible en el panel. Como escenario 2, genera la alerta por retraso frecuente, dado que un empleado acumula más de 5 retrasos con una semana. Cuando el sistema detecta el patrón, entonces se genera una alerta indicando el problema. Como escenario 3, alertas destacadas en el panel, dado que el sistema detecta inasistencias y retrasos cuando el supervisor accede al panel, entonces las alertas aparecen resaltadas en color rojo. Nos vamos a criterio de aceptación. Tenemos notificaciones a supervisores. Como escenario 1, notificaciones por correo electrónico. En el escenario 2,
detalle completo las notificaciones, dado que el sistema envía una alerta cuando el supervisor revisa el correo, entonces incluye detalles como nombre del empleado, fecha afectadas y tipo de alertas, ¿no? En el escenario 3, resumen semanal las alertas, dado que ha pasado una semana cuando el sistema genera el reporte semanal, entonces se envía un resumen a todas las alertas registradas. Tenemos criterio de aceptación 3, gestión de alertas en el sistema. Como escenario 1, resolución de alertas. Como escenario 2, visualización de historial de alertas. Como escenario 3, configuración de umbrales personalizados, dado que el supervisor desea cambiar reglas de alerta. Cuando accede a la configuración, entonces puede personalizar umbrales para inasistencias y retrasos. Hemos considerado las subtareas, diseñar la lógica para identificar inasistencias y retrasos automáticamente, programar la funcionalidad para evitar notificaciones por correos electrónicos, implementar el sistema de resolución y registro de alertas en panel, crear una sesión en el panel para consultar historias de alertas y configuraciones umbrales personalizadas. En la tarea 3, crear un sistema para generar reportes personalizados permite la generación de reportes detallados sobre patrones de asistencia y puntualidad con gráficos, tablas y análisis comparativos. Tenemos el criterio de aceptación 1, que sería la creación de reportes. El escenario sería selección de rango de fecha, dado que el usuario desea generar reportes, seleccionar un rango de fecha y aplicar filtros entre el sistema que genera reportes específicos como el periodo seleccionado, ¿no? En el escenario 2, inclusión y gráficos y tablas, dado que el usuario necesita visualizar todos los detalles cuando genera un reporte. Entonces, este incluye un gráfico, una tabla, organizados por departamentos del empleado. El escenario 3, generación de observaciones automáticas cuando se genera el archivo. Tenemos como criterio de aceptación 2, exportación múltiples formatos. En ello, exportación de formatos PDF, dado que el usuario elige exportar el reporte cuando selecciona la opción PDF, entonces el sistema genera el archivo PDF diseñado, ¿no? En el escenario 2, exportación en formato Excel, dado que el usuario prefiere trabajar con Excel. Cuando selecciona esta opción, entonces el sistema genera un archivo Excel con datos tabulados. Bueno, para ello ya iríamos a las subtareas, diseñar plantillas de reportes con gráficos y tablas, programar la funcionalidad para aplicar filtros personalizados en reportes, implementar la exportación de reportes formatos PDF y Excel. Como subtareas tenemos diseñar plantillas de reportes con gráficos y tablas de observaciones, programar las funcionalidades para aplicar filtros personalizados en los reportes, implementar la exportación de reportes de formatos PDF y Excel. En la tarea 4, analizar y destacar patrones de puntualidad, identificar y resaltar patrones de puntualidad en gráficos, tablas, descartando el empleado con buen desempeño y retrasos frecuentes, ¿no? En criterio de aceptación, gráficos específicos para puntualidad, escenario 1, visualización de puntualidad diaria, dado que el supervisor necesita analizar puntualidad
Cuando selecciona una fecha de panel, entonces el sistema muestra el gráfico de estado de puntualidad de todos los empleados a diario, ¿no? Escenario 2, gráfico semanal de puntualidad. Dado que el supervisor necesita analizar tendencias cuando el gráfico de líneas que destaque el empleado frecuentes en sus retrasos y puntualidad. En el escenario 3, hace un resumen general por turno, dado que el supervisor selecciona un turno específico cuando revisa el panel, entonces el sistema muestra un resumen de puntualidad para el turno. Iremos a las subtareas, crear gráficos diarios y semanales que muestran la puntualidad por empleados y turnos, resaltar automáticamente empleados destacados con retrasos frecuentes en gráficos, implementar filtros avanzados para segmentar datos por turnos y empleados, programar la exportación de datos filtrados y generar reportes con observaciones automáticas. Nos vamos a la tarea 5. Implementar un sistema de análisis de patrones de asistencia. Para ello vamos a analizar tendencias mensuales y anular asistencia para identificar periodos críticos y generar recomendaciones automáticas, ¿no? Tenemos un criterio de aceptación 1